El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y hoy en el Foro de la Inversión nos acompaña Álvaro Fernández Arrieta, que es corresponsal de negocio en España y Portugal de Capital Group para Iberia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz lunes. Feliz lunes. Hoy esta semana vamos a estar muy pendientes del deflactor PCE en Estados Unidos, tras ver la semana pasada que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, bajaba los tipos de interés en 1/4 punto y anticipaba más recortes en las próximas reuniones. Ojo, porque hay cita en el próximo mes de octubre y luego ya en diciembre. ¿Cómo valoráis esa decisión, esa puerta abierta a seguir relajando la política monetaria? Bueno, pues lo valoramos, pues la verdad, pues viendo un poco el futuro. La verdad es que recortaron por fin los tipos en 25 puntos básicos. Sabes que se hablaba mucho de si iban a ser 25 o iban a ser 50. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esta decisión la tomaron después de 5 reuniones consecutivas sin cambios. O sea, realmente fue la primera vez que han recortado desde diciembre del 24, o sea, en 9 meses. Esto lo que indica, pues eso, pues es un camino hacia más recortes, pues probablemente entre final de año y el año que viene. Y lo dijo Powell realmente, o sea, es básicamente por qué no han recortado 50 puntos básicos. Pues es un poco por jugar un equilibrio entre los dos riesgos que hay, y lo dijo Powell en su rueda de prensa. Por un lado, la debilidad en el mercado laboral, es decir, ha aumentado la tasa de desempleo y se ha desacelerado la creación de empleo. Pero claro, por otro lado tienes una inflación que sigue siendo elevada. O sea, las proyecciones para este año siguen estando alrededor del 3%, que es lejos del objetivo de la FED del 2%. Y sobre todo que además el recorte fue bastante mayoritario. O sea, de los miembros de la Reserva Federal, 11 votaron a favor y solo uno en contra. Y ese uno tampoco es algo especialmente extraño, porque fue Stephen Miran, que realmente fue ese asesor económico de Trump, y fue el único que votó por recortar 50 puntos básicos. Lo que se espera para el futuro es eso: el mercado descuenta pues 2 recortes adicionales de otros 25 puntos básicos cada uno. Y bueno, pues las implicaciones que puede tener esto, pues ya veremos. Yo creo que la FED lo que ha mandado es una señal primero de cautela, no de un giro agresivo. Y lo principal que tenemos que vigilar durante los siguientes meses son los datos y fundamentalmente el mercado laboral. Yo creo que el mercado laboral sigue siendo el foco principal, y el foco principal de la FED, evidentemente, siempre que la inflación se mantenga más o menos controlada en los niveles más altos de lo habitual en los que está ahora. Aunque hoy nos vamos a detener especialmente en renta fija, un pequeño paréntesis para hablar de renta variable. Las bajadas de tipos de interés, un contexto de tipos de interés bajos, favorece que la liquidez acuda hacia el riesgo, hacia lo que es renta variable. Sí, la verdad es que favorece ambas cosas. Lo primero que provocó este recorte pues fue una pequeña rotación, que es más bien pues un poco táctica, diría yo. O sea, yo tampoco pensaría que es estructural. Provocó una pequeña rotación a sectores un poco más cíclicos, pues cosas como sectores como materiales o sectores energía, y también algunos sectores que habían estado más penalizados como salud, con compañías como, pues no sé, compañías como United Health o Eli Lilly, subiendo y recortando las caídas que llevaban en el año. Yo creo que si tenemos que resumir dos cosas de cara a los oyentes, si pensamos de qué impacto puede tener esto, pues básicamente primero salirnos un poco de los titulares. Yo diría dos. Uno, volatilidad, es decir, no va a ser un año, es decir, no va a ser, bueno, se han recortado los tipos, se esperan 2 recortes más de tipos, esto va a ser un camino muy claro, con lo cual es bueno para la renta variable. Sí, un poco en el entorno del marco genérico, pero uno, volatilidad, es decir, no va a ser un cambio lineal. Y yo creo que también esto es bueno recordárselo a la gente, o sea, que esto es algo habitual, ¿eh? O sea, si cogemos el índice americano, que estamos hablando de Estados Unidos, y cogemos el Standard & Poor's y vemos pues las rentabilidades anuales de los últimos 25 años, pues hombre, las buenas noticias es que la grandísima mayoría de los años, o sea, yo creo que salvo 4 o 5 años, todos los años han sido positivos y razonablemente positivos, es decir, la mayoría rentabilidades
en torno al 10% o superiores. Pero lo que es importante es que todos esos años, todos los positivos también, ha habido caídas durante el año. Y caídas importantes. O sea, caídas, estamos hablando que en algún momento ha llegado a caer la renta variable, el Standard & Poor's, aunque haya subido un 10, un 20% a final de año, pues hemos tenido caídas muy cercanas al 10% en algún momento del año y en bastantes años en torno al 20%, como ha pasado, por cierto, en este 2025. O sea, uno, eso, volatilidad, es decir, no va a ser un camino de rosas aunque empiecen a bajar los tipos. Y dos, pues una ampliación del mercado. Es decir, si miramos cuáles han sido las compañías o los sectores que han liderado la bolsa en los últimos años, pues ha estado muy concentrado. Y nosotros lo que pensamos es que el mercado y los liderazgos del mercado se van a ampliar. Se van a ampliar tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial. Es decir, a nivel geográfico ya no es solo Estados Unidos, es decir, las valoraciones fuera de Estados Unidos, pues en algunos casos son más interesantes, y luego por propia composición de los índices, es decir, ya no va a ser solo tecnología, todo lo disruptivo tecnológico, etcétera, 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 sino sectores como, pues no sé, como industriales o energía, también van a liderar el futuro, y eso lo ves en la composición de los índices, ¿no? Los índices de fuera de Estados Unidos están más impuestos a otros sectores como la industria o como los materiales. Oye, y este entorno de bajada de tipos de interés, ¿cómo afecta a los tramos cortos y a los tramos largos? Esta mañana en la tertulia me decían, oye, todavía encontramos valor en renta fija corporativa de calidad, de grado de inversión, pero duraciones todavía cortas y medias. Dice, no merece la pena asumir más riesgos, esto ya te paga. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros en Capital Group? Pues yo creo que sí. Yo estaría bastante de acuerdo con lo que comentaban esta mañana. Yo creo que, bueno, pues ante un panorama económico pues que se ha debilitado en Estados Unidos, la verdad es que este recorte pues es lo que te señala es que la Fed está dispuesta a apoyar la economía a pesar de que haya esa inflación que decíamos al principio. Y este sentimiento esto es favorable para los bonos, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que claro, que tampoco el panorama tampoco es todo luz en el horizonte, si añadimos temas geopolíticos, etcétera, con lo cual tampoco podemos irnos a duraciones muy largas, ni quedarnos en duraciones muy cortas en un entorno de bajadas de tipos. Con lo cual ahí sería un poco, sí, la estrategia yo creo un poco en renta fija sería extender un poco esa duración, sí, duraciones medias en torno entre 3 y 5 años. Gestión activa, importantísimo, es decir, en muchos sitios, en muchas áreas geográficas, en muchos sectores, los diferenciales están ajustados, pero con lo cual la gestión activa es importante. Y luego, por último, diversificación, es decir, no hacer apuestas binarias en determinados tramos de la curva o en determinados países o en determinados sectores, con lo cual sí estaríamos bastante de acuerdo en que el entorno es positivo para renta fija, duraciones medias, gestión activa y diversificación. Y renta fija, siempre las carteras, aunque sea para un perfil agresivo, juega un papel muy importante en cuanto a diversificador y descorrelacionador, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo bueno que tenemos es que en este entorno, después de aquel fatídico 2022, que bueno, pues que todavía duele a los inversores de renta fija, todavía lo tienen en la memoria, pues lo bueno, digamos, de aquel 2022 es que dejó un entorno totalmente diferente con tipos ya, donde la renta fija ya realmente empezaba a pagar. Básicamente hay tres cosas que hay ahora que nos ofrece la renta fija. Uno es cupón, es decir, es ingresos, es decir, si miramos hace 7 años con los tipos de cero, pues evidentemente invertir en renta fija pues tenía menos sentido porque no teníamos cupón que nos pagara, con lo cual, uno, ingresos, sería la primera función, cupón. Dos, pues preservar el capital, al final el estar emitiendo en renta fija sabemos que nos van a pagar nuestro principal cuando venza el bono. Y tercero, lo que tú decías también, diversificación con renta variable, que es fundamental. También en el 22 tampoco funcionó, pero en el escenario que nos colocó es que ahora ya tenemos un entorno y lo hemos visto en el verano pasado, donde cuando la renta variable caía, efectivamente la renta fija actúa como diversificador. Y lo bueno además también es que en este entorno es que es un poco lo apuntabas tú en la pregunta que decías.
Lo bueno es que realmente tenemos, la renta fija puede ser buena para prácticamente cualquier perfil de inversor. Es decir, aquellos inversores más conservadores pues pueden optar por bonos a corto plazo o bonos más del tesoro de investment grade, y poco a poco inversores que tengan un horizonte un poco más largo o un perfil de riesgo un poco más elevado pueden ir hacia otros bonos de grado de inversión o bonos high yield o bonos de renta fija emergente. Dentro de todo eso, pues quizá nosotros favoreceríamos un poco más, un poco la parte intermedia, ¿no? Apuntando lo que me decías antes de que no es necesario invertir en demasiado riesgo. Quizá los bonos de grado de inversión, bueno, pues por diferentes cosas que podemos entrar si quieres, sería un poco el punto quizá dulce para aquellos inversores conservadores, pero que quieran añadir un poquito más, o aquellos inversores pues un poco más arriesgados que ya tengan su parte central de cartera en renta fija y luego quieran añadir otras cosas tipo ahí la renta fija emergente. Y por la parte del cliente español, el ahorrador español, la renta fija al final es lo que suele tener más apetito. Sí que estamos viendo que las bolsas están en zona de máximos, pero yo cuando veo los flujos, el dinero sigue entrando y sigue buscando activos de renta fija y de duraciones muy cortitas. Sí, lo que pasa es que la gente tiene que entender un poco que eso se va a acabar. Yo creo que también es verdad que España pues es un mercado donde la renta fija pesa un poco más que en otros mercados europeos. Y es verdad que quizá la parte más negativa de aquel 2022, porque es eso, que los inversores huyeron un poco de la renta fija y se refugiaron un poco en cosas tipo letras del tesoro o cosas más de corto plazo. Yo creo que eso coyunturalmente está bien, sobre todo con lo que habían sufrido, pero claro, la gente tiene que entender que en un entorno de tipos en el que estamos, si yo invierto en bonos a corto plazo, en un mercado monetario, puedo estar de acuerdo con lo que me paguen hoy, pero eso que me pagan hoy, según vaya venciendo, cada vez me van a pagar menos. Mientras que en el escenario actual de renta fija, si alargamos un poco las duraciones, y lo que decíamos antes, no tenemos que irnos a duraciones de 7, 10, 15 años, sino con duraciones de 3, 5 años, pues el mercado de lo que hablábamos antes, de grado de inversión, por ejemplo, o sea, no tenemos que irnos ni a high yield ni a renta fija emergente. El mercado de grado de inversión está pagando ahora en torno al 5% en dólares. Si le quitas el coste de cobertura, puede estar en torno a un 3,5 más o menos en euros. Bueno, pues esto ya te ofrece un cupón de ese 5%. La duración media del grado de inversión del mercado está en torno a 5 años. Y en Capital, que sabes que somos muy de gestoras, muy de analizar y de tomarnos muy en serio las decisiones de inversión, muy de análisis antes de tomar cualquier decisión de inversión, hemos hecho un análisis que te coges los últimos 25 o 30 años y el cupón de entrada actual siempre es una aproximación bastante buena de la rentabilidad anualizada que vas a conseguir durante los siguientes 5 o 6 años. Con lo cual, es decir, la correlación es muy alta, es prácticamente del 0,9. Con lo cual, oye, si estamos hablando de cupones actuales, de rentabilidades actuales de entrada en torno al 5%, pues es bastante razonable, y lo que la historia nos dice es que esa es la rentabilidad anualizada que podemos esperar durante los siguientes 5 o 6 años. Pues que no nos pasa con eso, Susana, en el caso del corto plazo. Claro que sí. Pues desde Capital Group, Álvaro Fernández Arrieta, gracias por esas claves, estas dosis de formación. Y bueno, todo esto y mucho más lo tenemos con un enfoque claramente formativo, educacional, en vuestra página web, en Capital Ideas, en esa joyita que tenéis para formar y educar a los clientes. Y bueno, a cualquiera que se pase por ahí, ¿verdad? Efectivamente, es una página web específica para eso, se llama capitalideas.es, en la que ahí pueden encontrar exactamente eso, cosas formativas, informes en español, cortitos y entendibles por todo el mundo. Muy bien, estupendo. Pues Álvaro Fernández Arrieta, gracias, cuídate y que tengas feliz semana. Un abrazo. Igualmente, Adiós, Susana, igualmente para chao, los oyentes. Un chao. abrazo.